con la página. Buenos días, Dios les bendiga, qué gusto saludarles, Iglesia Aliento de Vida, qué bendición poder estar nuevamente el día de hoy reunidos en forma virtual para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. Sabemos que todavía estamos en un tiempo de contingencia muy fuerte, en el cual todavía no hay una fecha límite que esto pueda terminar, pero creemos firmemente que todo esto está en las manos del Señor y el Señor va a obrar poderosamente, pero creo que este tiempo ha servido para un tiempo de reflexión muy especial en el cual el Espíritu Santo ha estado hablando de una forma muy específica a cada corazón y a cada vida. Buenos días, les saluda a su pastor Francisco Vallejo y su pastora. Buenos días, familia Aliento de Vida, que Dios me los bendiga mucho. Qué bendición poder reunirnos otra vez este día aquí, y de verdad que los extrañamos mucho, pero le damos gracias a Dios porque todos ustedes sabemos que están bien, saben que les amamos y extrañamos mucho estar con ustedes otra vez reunidos. Amén. La verdad que sí los extrañamos bastante, el podernos reunir, congregar. Creo que todo este tiempo ha servido para valorar realmente la familia que somos, el tiempo que compartimos juntos. Y es una bendición, gracias a Dios, el poder estar a través de estos medios. El día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje de la palabra del Señor. Ayer el Espíritu Santo estuvo hablando a mi corazón acerca del diseño original del hombre de parte de Dios para darle vida al ser humano. Pero te voy a invitar en esta mañana que compartas a tus contactos, porque también me han estado comentando que estos videos han estado llegando a gente, a familias que no conocen del Señor Jesús, y es una bendición el poder evangelizar. Quiero comentarte que nos acaban de crear una página de internet que posteriormente la vamos a estar diseñando, vamos a estarla alimentando para poder también tener transmisiones ahí en vivo. Hemos determinado a través de este tiempo de contingencia, Dios ha puesto mucho en mi corazón el poder poner pues un tiempo o un programa que le vamos a llamar Aliento de Vida, un lugar para comenzar de nuevo, para poder compartir tiempos evangelísticos y poder alcanzar a muchas personas que no conocen de Jesucristo. Amén. Y en esta mañana yo quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Voy a pedirle a todos mis hermanos de Aliento de Vida que estén comunicándose con la gente para que se puedan sintonizar en esta reunión. Yo no sé si me puedes compartir tantito el celular para estar viendo las peticiones. Yo creo que nos estén mandando peticiones para poder estar orando. Vamos a tener un tiempo de oración. Amén. Hoy decidimos entrar directamente a la palabra del Señor. Amén. Y yo quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y el tema que vamos a hablar hoy es algo muy profundo de parte del Señor acerca del diseño original de Dios de vida para el hombre. Porque a veces pensamos que toda la mortandad que está sucediendo es porque Dios así lo determinó, pero estudiando la palabra del Señor nos dimos cuenta o profundizamos que el diseño original de Dios no es que el hombre muera, no es que el hombre tenga una fase terminal de vida, sino el propósito de Dios es que el hombre viva eternamente, y esto lo diseñó desde Génesis. Entonces quiero que abra su Biblia rápidamente en Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a dar un tiempo ahí a la gente que nos está sintonizando vía Facebook. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Entonces cuando ya lo tenga, puede hacerme así con un dedito, un like. Dice, y entonces dijo Elohim, esa es una versión judía. Entonces dijo Elohim, que significa Jehová, hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza, y ellos gobernarán los peces del mar y las aves del cielo, del ganado de la tierra y de todo lo que se arrastre. Pero quiero volver a repetir este versículo que dice, y entonces Elohim, hablando del Señor, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aleluya.
y de todo lo que está, los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra de lo que se arrastra por el suelo. Versículo 27, y Elohim creó el hombre a su imagen, y a imagen de Elohim lo creó, y creó hembra, y creó varón y hembra, y los bendijo. Pero acá hay algo muy importante que a veces nosotros no hemos podido comprender en esta hermosa mañana, que el Señor nos diseñó a su imagen. Esa palabra imagen tiene que ver con visión, con un diseño en el cual Dios dijo, el hombre va a ser de acuerdo a nuestra imagen, a nuestra naturaleza, a nuestro propio ADN. Entonces, si el hombre estaba diseñado para que pudiera tener el ADN de Dios, esto significa que nuestro Dios es eterno, nuestro Dios vive por siempre. Entonces, cuando Dios hace al hombre nuestra imagen y semejanza, el hombre estaba diseñado para vivir eternamente. Pero el enemigo se ha encargado de meternos muchas ideas a nuestro corazón y a nuestra mente en decir que todo lo que está sucediendo de pandemias, de muerte, de todo eso es porque Dios lo creó, lo permitió. Pero ese no era el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es que el hombre viviera eternamente. Vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Amén. Dios te bendiga, Brenda García. Dios te bendiga, Ricardo Cervantes, Olga Lidia, Gaby Pérez, Julia Banda y Jesús Gabriel Flores, Pastor Gabriel. Que Dios te bendiga. Vamos a estar orando también por David, que ahorita está un poquito mal de salud. David García, saludamos a toda la familia García en esta hermosa mañana. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente en esta hermosa mañana. Y quiero, familia Aliento de Vida, que estén conectados. No es un tiempo para andarse levantando tarde ni disfrutando. Es un tiempo en el cual nosotros pues estamos en un sentido de contingencia, porque pues así nos lo pide la gente de gobernación, las autoridades, por evitar un contagio mayor, porque la situación está un poquito complicada. Entonces, Ezequiel capítulo 18, versículo 32, rápidamente, y dice, y ciertamente yo no quiero la muerte del que muere, dice Adonai. La palabra Adonai significa Señor soberano. Arrepiéntanse pues para que vivan. Si podemos leerle la versión, nueva versión internacional, mi amor, en esta mañana. Dice, yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. Amén. Entonces, vemos que el diseño original de Dios es que el hombre viva, que el hombre tenga eternidad. Dios nos está diciendo, yo no quiero que mueran. La gente que está muriendo a través de las naciones, no es el propósito de Dios que el hombre muera, sino que eso es un diseño original de Dios para que el hombre tuviera vida. Pero hay algo importante de esto, que cuando Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, eso indica que el hombre no estaba sujeto a morir, tenía el mismo ADN de Dios. Pero algo sucedió en ese huerto del Edén donde el hombre estaba, que hubo ahí una alteración del tiempo, de la cronología. Pero dicen los científicos que el cuerpo humano tenía la habilidad de reproducirse solo, o sea, las células se reproducían completamente, y esto me llamó mucho la atención, porque en este tiempo que estamos viviendo, lo primero que le echamos la culpa es a Dios. ¿Por qué Dios permite tantas cosas? ¿Por qué Dios permite todo este tipo de situaciones? ¿Por qué estamos pasando estas cosas? Pero todo tiene una causa y un origen. Entonces dicen los científicos que el cuerpo humano estaba diseñado para reproducirse en una forma automática. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que el hombre no envejecía, que el hombre se rejuvenecía, las células iban rejuveneciendo para durar una eternidad. Ayer estaba compartiendo a mi esposa que Adán vivió aproximadamente 935 años después de la muerte espiritual que tuvo Adán. Entonces, esto es algo bien interesante, porque hubo una
algo sucedió en el huerto del Edén, que hubo una involución. ¿Qué es la palabra involución? Que detiene el proceso. Esto indica que la involución es un proceso que detiene al hombre. Mira, te voy a poner rápidamente, es un proceso o es un retroceso o evolución del proceso. ¿Qué quiere decir? Que la involución detuvo que el hombre o el cuerpo humano se rejuveneciera. Te voy a poner un panorama muy específico de lo que estuve hablando ayer, o estuve meditando la palabra del Señor. Dice que el hombre tenía el diseño a la imagen y semejanza de Dios. Que esto es lo que indica el hombre, el diseño, el ADN de parte de Dios, y que era como consecuencia vivir eternamente, ¿sí? Teníamos la eternidad, el hombre no iba a envejecer, por eso había hombres que duraban muchísimo tiempo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? A través de la involución, a través del pecado que el hombre generó allá en el huerto del Edén, el hombre tuvo la involución, ¿sí? Tuvo una alteración en el código genético del hombre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Empezó la etapa de nacer, crecer, madurar, envejecer y morir. Entonces, los científicos indican que la muerte física se encuentra en la genética. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos indican que los genes humanos se encuentra registrado esta alteración genética. Algo sucedió que los científicos no se explican. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el hombre estaba diseñado para vivir eternamente. De ellos, al hacer los estudios, estuve investigando, indica que el ser humano, por naturaleza, las células se tienen que reproducir, pero hay algo en la genética que ellos, al estudiar, dicen que hay algo registrado que no se explican. ¿Qué es lo que sucedió? Que alteró el código genético y ahora el ser humano tiene que nacer, crecer, vivir, madurar, envejecer y morir. Pero yo te voy a explicar esto. En Génesis capítulo 2, versículo 17. Alguien diga amén en esta mañana. Amén. Y quiero explicarte estos temas que son muy profundos para que podamos entender el origen de muchas cosas. Amén. Dios te bendiga a Carla Aguilar, Dios te bendiga Rebeca Pérez, Dios te bendiga a Martínez Silva, Dios te bendiga a David García, Georgina, Dios te bendiga. Vamos a estar orando, David, por tu necesidad y por tus peticiones. Qué bendición poderles saludar en esta mañana para que nos estén compartiendo las peticiones y las necesidades que ustedes tengan. Vamos a estar orando por las finanzas, vamos a estar orando por muchas situaciones. Si podemos leer en Génesis capítulo 2, versículo 17 rápidamente, ahí en su Biblia, vamos a leerlo, si lo puede buscar, mi amor, Génesis capítulo 2, versículo 17. Entonces, ahí a través de la escritura vamos a traer un fundamento de la palabra, cuál fue la alteración del código genético, el por qué los científicos no se pueden explicar, el por qué el hombre tuvo un retroceso en su regeneración de las células. Imagínense, el ser humano ya no tendría que invertir mucho en poder tener tratamientos de belleza para no envejecer, sino que el hombre, las mismas células se iban reproduciendo. Ayer estaba platicando con mi esposa y estaba viendo un video que usted puede checarlo en YouTube. Es un video muy especial donde un científico hace un estudio y dice que fue a Israel y tuvo una muestra de la sangre de Jesús. Es un arqueólogo que descubrió la sangre de Jesús y la llevó a un laboratorio donde le hicieron un examen, pero los laboratorios le dijeron: no podemos hacer una muestra de esta sangre porque la sangre al salir del cuerpo humano tiene una expiración y está muerta, esta sangre está muerta. Entonces, cuando le hicieron el estudio, porque el arqueólogo es muy conocido y por la amistad que tenía con los del laboratorio, le hicieron esa muestra de sangre. ¿Qué fue lo que descubrieron, hermano? Que esa sangre tenía dos aspectos muy importantes. ¿Se acuerdan el tema que platicamos el domingo pasado, que por qué Jesús no nació a través del linaje de José y por qué solamente de María? Al hacer ese estudio, dicen los científicos que descubrieron dos cosas: que la sangre de Jesús tenía solamente 23 cromosomas, solamente tenía el cromosoma de la madre y no del padre. Y segundo, que lo que descubrieron, que esa sangre estaba viva.
Qué interesante es todo esto. Y cuando ellos vieron esto, se maravillaron y le preguntaron al arqueólogo de quién era esa sangre. Y él les dijo que era del Mesías, el Salvador. Entonces, todo tiene un porqué y una explicación. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Otra vez, mi amor, para que la gente que nos está viendo en Facebook pueda leer este versículo. Tómese un tiempo en su casa, un cafecito, pueda estarlo meditando la palabra del Señor. Qué bendición que podamos llegar hasta sus hogares y usted pueda leer, tener este tiempo de enseñanza en la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, a través de esa escritura que el Señor, Adonai, Yahweh o Jehová de los ejércitos explica en esta palabra, quedó registrado en ese código genético que el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces, el hombre, vamos a explicarlo más adelante, toda una desobediencia llevó a una decadencia espiritual y física en su ser humano. Por eso, los científicos no se pueden explicar el por qué hay esa alteración genética, pero ya la vimos que quedó registrada en Génesis capítulo 2, versículo 17, que le dijo el Señor, el día que tú comas de este árbol, ciertamente que morirás. Ahora, ¿por qué Dios puso este árbol de la ciencia? Si se supone que todos los árboles que Dios plantó en el huerto del Edén eran buenos. Vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Por qué creen ustedes, muchachos? ¿Por qué creen ustedes que Dios puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Y por qué Dios le prohibió? Porque si todos los árboles eran buenos, ahora el árbol era malo, no era malo, porque todos los árboles, todo lo que Dios creó era bueno. Pero yo estaba meditando la palabra del Señor y estuve meditando y profundizando y lo que Dios estaba dándole a entender, como el hombre fue creado a su misma imagen y semejanza de Dios, esto quería decir que el hombre era inmortal, pero algo que Dios quería enseñarle al hombre es que Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Me estoy dando a explicar? O sea, Dios lo dijo a su misma imagen y semejanza. El hombre era inmortal, el hombre no iba a morir, el hombre hacía y deshacía en el huerto de Edén, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Sobre todas las cosas soy yo Dios y yo lo que quiero probar de ti es tu obediencia. Yo lo que quiero probar de ti es que quiero ver la obediencia de tu corazón. Pero algo sucedió en el hombre que realmente, hermano, hizo que el hombre desobedeciera de parte de Dios. Vámonos rápidamente a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. Yo no sé si nos pudieras compartir, como que se detuvo esta imagen de aquí, ¿qué les está pareciendo este tema? Amén. ¿Qué les está pareciendo este tema que estamos compartiendo en esta mañana? Amén, sus palabras, su retroalimentación nos sirve bastante para poder aún más profundizar a la palabra del Señor en esta hermosa mañana de parte del Señor. Dios les bendiga a toda la familia de Aliento de Vida, amén, que nos están ya sintonizando en esta hermosa mañana, que están conectados, amén, que apenas, bueno, los que se van levantando, amén, vamos a orar para, en el nombre de Jesús, fuera Sabanás, amén, y que haya una liberación de la cama, amén, pero que nos están sintonizando en esta hermosa mañana. Vámonos a abrir rápidamente la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 4, mi amor. Dice, la caída del ser humano. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer el fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Otra vez lo podemos leer para que la gente que nos escucha podamos desglosarlo rápidamente, estos versículos. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín,
Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Amén. Ahora, qué interesante eso, porque antes de que la serpiente se presentara, ahora, ¿quién es la serpiente? ¿Cómo lo describe la palabra del Señor? Es Satanás. Amén. ¿Y quién es Satanás? Es el tentador. El tentador es aquel que trata a través de la tentación hacerte caer. Y luego vamos a ver ese tema que también está muy interesante acerca de la tentación. Hasta antes de esa escena, el hombre no conocía la muerte. El hombre era eterno. Amén. El hombre no había... Quiero que entiendas algo muy importante, hermano, amigo que me escuchas, y quiero que lo transmitas a toda la gente, que puedas compartírselo, que el hombre no fue diseñado para morir. Esa es una mentira del diablo, que la muerte fue creada por Dios o que Dios desea que la gente muera. No, el hombre no fue diseñado para morir. Lo vimos en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Y yo no quiero que mueras, yo quiero que vivas. Ese es el deseo de Dios, pero algo sucedió en el hombre que cuando la serpiente se presentó, el hombre no conocía la muerte. Entonces, que cuando el hombre desobedeció y fue tentado a través de Eva, que Eva le dijo, con que Dios dijo esto, ¿sabes lo que hizo? Desobedeció. Porque el fruto no era malo, porque todo lo que Dios había creado en el huerto del Edén era bueno, pero el hombre desobedeció y eso causó que hubiera la muerte. Amén. Muchas cosas que llegan a pasar en nuestra vida y que nos suceden, y problemas que nos metemos, o situaciones que nos enfrentamos y que traen un efecto colateral, es a través de nuestra desobediencia. ¿Cuántas palabras Dios no nos ha dado? ¿Cuánta corrección Dios no nos ha traído a nuestra vida? Pero a causa de la desobediencia de nuestro corazón, trae un efecto colateral. Entonces, ahí cuando el hombre peca completamente, Dios cambió los códigos genéticos del hombre y dijo, ¿sabes qué? Yo te había diseñado para que vivieras eternamente, entonces yo tengo que hacer un cambio para que tú, a través de esta desobediencia, tengas un cambio genético en tu vida. Entonces, fíjate, qué interesante es esto, que el hombre, a través del huerto del Edén, él iba a vivir eternamente, pero a través de esa situación que se presentó la serpiente, entró el pecado. Y después los cromosomas genéticos, que es lo que los científicos no se explican, fueron completamente alterados, ¿sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hubo un cambio. Por eso, por años, el ser humano, y han tratado a través de las investigaciones científicas, crear a través de plantas medicinales o a través de medicinas, para que el hombre pueda cambiar ese código genético. De hecho, hay científicos que se han metido a estudiar para poder alterar nuevamente el código genético. Esto que indica que el hombre ha buscado siempre vivir eternamente. El deseo del hombre no es morir. Ahora, yo no sé si a ti te ha pasado que de repente a muchos de nosotros nos llegamos a pensar el día que llegamos a morir, o nos puede entrar un cierto miedo, porque el deseo del hombre es vivir. ¿Cuántos de nosotros queremos ver a nuestros hijos crecer, nuestros hijos ver a nuestros nietos, ver a nuestras generaciones? Entonces, el deseo de Dios es que todos vivamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En esta mañana. Entonces, el hombre ha buscado congelar esa alteración genética. Aleluya, y ha tratado de involucionar al cuerpo, amén, y eso que ha tratado de hacer el hombre, ¿sabe lo que está buscando el hombre a través científicamente, muchachos? Lo que estoy estudiando, que el hombre ha buscado nuevamente alterar el código genético para que el hombre no se vuelva a envejecer, sino que vuelva a reproducirse las células. ¿Sabe lo que indirectamente lo que estaban haciendo? Estaban buscando la fuente de vida. ¿Y sabes quién es la fuente de vida? Jesucristo. Amén. Y vámonos rápidamente a Corintios. Amén. Si podemos mandar unos saluditos, si nos lo puedes prestar aquí, porque como que se detuvo aquí en la parte de aquí. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Alex Galván, qué gusto saludarte, hijo. Julia Guajardo, Dios te bendiga, hija, qué gusto saludarte. Me saludas a Reinaldo. Ana González, Dios te bendiga grandemente. Creemos en el nombre de Jesús que Dios va a levantar a Vivi de esa cama. Amén. Un ratito más vamos a darnos la vuelta ahí por el hospital para orar por ella. Amén. He sentido una paz de parte de Dios. Dios ha cambiado y va a cambiar ese diagnóstico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos rápidamente a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22. Yo no sé si usted pueda comentar a través del mensaje
a través de la línea de Facebook que él ha estado apareciendo el mensaje. Si nos puede hacer algunos comentarios, se los agradecería bastante para poder estar retroalimentándonos. Si nos puedes leer el versículo, mi amor. Primera de Corintios 15:22. Dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¿Otra vez? Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Ahora, qué interesante es eso. Así como todos en Adán mueren, así también en Cristo traemos vida. Este es un versículo que el apóstol Pablo dejó establecido en una de sus cartas a los Corintios. Cuando Adán supo que su alteración genética, porque Adán supo lo que estaba haciendo, hermano, porque cuando nosotros pecamos sabemos lo que estamos haciendo. Amén. ¿Cuántas veces no nos da una indicación un médico a través de algo? Cuídate, no hagas esto, no hagas lo otro, porque puede traer un efecto de salud. Entonces Adán sabía realmente lo que él estaba haciendo a través de esa desobediencia de parte de Dios. Y nuevamente lo vuelvo a repetir, no es que el fruto era malo, sino que simplemente Dios estaba probando la obediencia del hombre a través de esta indicación. Amén. Entonces cuando Adán supo que su genética había cambiado a causa del pecado, quiso tomar la fuente de vida nuevamente, porque dentro del huerto del Edén hay algo muy interesante. Estaba Jesucristo. Amén. Dentro del huerto del Edén dice que había un árbol de vida. Y como vimos al principio, ¿quién es el árbol de vida? Jesucristo mismo. Amén. Y quiso acercarse para poder nuevamente restaurar su código genético, pero no lo podía hacer tan abiertamente, porque tenía que haber un plan de redención de sangre. Porque si vimos anteriormente en el Antiguo Testamento que para poder tapar el pecado tenía que haber un sacrificio de sangre. Entonces Jesús tenía que venir en su plan original a la tierra, morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, porque dice la palabra del Señor que en la sangre está la vida. Entonces Dios tenía que a través de ese sacrificio de la cruz del Calvario volver a restaurar el código genético para el ser humano. Ahora, tú y yo, los que vivimos en Cristo Jesús y los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, nuestro cuerpo puede morir, pero nuestra alma va al Señor. Entonces eso indica que cuando uno parte de esta tierra, hay una nueva vida eterna. Amén. En el cual nosotros estamos a través de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Gil Uresti. Qué gusto saludarte, a la familia Uresti Rodríguez y a la familia Uresti Gámez. Qué bendición el poder estar aquí. Dios te bendiga, Oscar Salazar. Amén. Qué bendición el que nos estés escuchando, Sergio Guía. Dios te bendiga, hijo. Hace días te compartí una palabra que el Señor te va a usar a ti y a tu esposa para poder compartir la palabra. Yo te veo como un ministro del Evangelio. Dios te bendiga, Pastor Agavio. Me saludas al Pastor Lalo. Amén. En esta mañana, qué gusto poder que se estén conectando. Dios te bendiga, Ana y Gabriel. Qué bendición que nos puedan estar escuchando en esta hermosa mañana. En Génesis capítulo 3, versículo 22, mi amor, rápidamente. Oye, ¿cómo se va el tiempo? Ya 12:31, que rápidamente. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Otra vez, si lo podemos repetir. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, teniendo el conocimiento del bien y del mal. Ahora, qué interesante, porque vimos al principio que Dios nos había hecho a su imagen y semejanza con su mismo ADN. Pero el hombre, si él permitiese cierto tipo de cosas, esto iba a ocasionar que el hombre se sintiera Dios. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos como Dios? Que nada nos puede pasar, que todo lo podemos hacer. Entonces Dios tuvo que poner un alto en el código genético en nuestra vida para poder entender que Dios es Dios sobre todas las cosas. Amén. Yo hace días compartí un audio que me mandó mi pastor Eduardo Rodríguez. Que Dios te bendiga, pastor, donde quiera que estés ahí predicando en las redes sociales, donde un predicador, un profeta, daba una palabra y decía que Dios, decía el Señor, yo he tenido que hacer todo esto para hacer entender a las naciones que yo soy, que sigo dando órdenes y sigo mandando sobre las naciones.
¿Cuántos hemos visto a través de los videos que hay presidentes que están clamando a Jesucristo, están pidiendo que el único que tiene la respuesta es a Jesucristo? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a través de todo esto, amado hermano? Que nosotros tenemos que volvernos a la fuente de vida, que es Jesucristo. Jesucristo es el que imparte vida. Entonces, Dios tuvo que decirle al hombre, tenemos que cortarlo hasta aquí. Si podemos leer, volver a repetir ese versículo, Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No del fruto, no vaya a ser que extienda a su mano y también tome del fruto del árbol de la vida. Ah, qué interesante. Que no vaya a tomar del fruto de la vida. Entonces, ahí Dios le dijo, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un parámetro, un alto sobre todo este tipo de cosas. Génesis capítulo 3, versículo 24. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Ahora, qué interesante, hermano. Me trae mucho a la luz la palabra de Dios, que el hombre, ¿qué es lo que tenía el hombre en el huerto del Edén? El árbol de la vida. ¿Lo tenía qué? A su alcance. Jesucristo mismo estaba ahí, el árbol de la vida. Es un poquito profundo, Esto de repente nos puede poner así como un signo de que what, que está hablando, pero el hombre tenía el árbol de la vida, tuvo que ser expulsado, porque el hombre quería alcanzar el árbol de la vida. Ahora, ¿qué puede indicarnos esto? Que el hombre perdió su eternidad, ahí en el huerto del Edén donde la tenía. El hombre perdió su eternidad, Dios tuvo que expulsarlo, porque el hombre, amén, se comunicaba a través del Espíritu, de su Espíritu con Dios. Por eso es cuando Dios se le presenta a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás ahora? Yo me imagino, y bueno, Dios no sabía dónde estaba Adán, sí sabía, pero ¿qué fue lo que se interrumpió? La comunicación espiritual que tenía Dios con Adán. Entonces cuando Adán le dice, es que tuve miedo y me escondí, porque me vi desnudo. Ahora, qué interesante es esto, porque si algo que tenía Adán también era la cobertura, Dios lo cubría de todo, Dios era su cobertura, pero ¿qué fue lo que sucedió? Él perdió esa comunicación con Dios y perdió su cobertura. Amén. Eso es lo que perdió Adán en el huerto del Edén. Vamos a repetir nuevamente Génesis capítulo 3, versículo 24. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Amén, amén. Puso ahí una custodia. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento el hombre perdió su salvación. Amén. Dios te bendiga, Ramiro Camacho, que es papá de nuestro hermano Yadiel, que nos está sintonizando. Dios te bendiga, Yadira Moya, en esta mañana, hermana. Dios sigue esperándote ahí en tu casa, aliento de vida. Amén. Dios no se le ha olvidado las promesas. Dios te bendiga, Víctor Martínez, Pilar Salazar. Dios te bendiga en esta mañana. Ya regresando nuevamente a la iglesia, las quiero de vuelta a casa. Amén. Buscando al Señor, sirviendo al Señor con todo el corazón. Y vámonos rápidamente a Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9. Génesis capítulo 2, versículo del 8 al 9. Un saludo a mi Richard Cervantes, que siempre me ayuda ahí a poner los versículos bíblicos. Amén, que es la voz oficial, el aliento de vida, amén, el que lee los mensajes y todos los versículos. Amén, qué gusto saludarte ahí con tu amada esposa ahí, amén, amada familia, amén, en esta hermosa mañana. Génesis capítulo 2, versículo del 8 al 9. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Oh, qué interesante. Otra vez, Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 9. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Entonces Dios había creado todo eso, todos los tipos de árboles en el huerto del Edén. El hombre tenía el alcance de todo. Ahora,
Qué interesante, porque el hombre no tenía que hacer nada más. El hombre solamente estaba encargado de la administración de todo lo que Dios le había entregado al ser humano. Adán y Eva, Adán no tenía que trabajar. Adán no tenía que esforzarse en nada, porque Dios le tenía todo a la mano. Hay muchas cosas o bendiciones que Dios nos ha puesto en las manos de nosotros, pero a veces nosotros no podemos administrarla de la forma correcta y perdemos bendiciones. ¿Cuántas bendiciones has perdido tú en este tiempo? ¿Cuántas bendiciones no hemos perdido nosotros por no saber administrar, amén, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, lo que el Señor nos ha estado dando? Dios nos ha dado salvación, Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado un ministerio, Dios nos ha dado un trabajo, Dios nos ha dado economía, pero a veces no le hemos sabido administrar y hemos perdido bendiciones que se nos van de las manos por no saber administrar todo lo que Dios nos ha dado. Yo quiero que entiendas algo y demos gracias a Dios por el trabajo que Dios nos está dando en este tiempo, porque hay mucha gente, yo ahí en la empresa donde trabajo, he estado escuchando a algunos contratistas que están teniendo dificultades para tener trabajo. Algunos han estado despidiendo gente. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios y bendición a Dios por todo lo que el Señor nos está dando en este tiempo. Amén. Y es una bendición en esta mañana. Ahora, estamos hablando, ya vimos el árbol de la ciencia del bien y del mal, que eso es lo que ocasionó que el hombre saliera expulsado del huerto de Edén. Pero ahora yo quiero hablar sobre el árbol de vida. ¿Y quién es ese árbol de vida que estábamos viendo anteriormente? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es el árbol de vida. Amén. Cuando nosotros tocamos ese árbol de vida, nuestro código genético vuelve a ser alterado. Amén. Y borra completamente todo lo que los científicos ven en su estudio de alteración. Vámonos rápidamente a Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Amén. Alguien diga amén por las redes sociales. Alguien diga amén por las redes sociales, si pueden comentar sobre el tema. Amén. Si quieren preguntar algo, si quieren alguna oración y petición. Están muy callados, hijos. Amén. Se empacharon con el menudo. ¿Qué fue lo que les pasó? Amén. Génesis capítulo 22, versículo 2. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ok, ahora otra vez, Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Ahí Dios nos está hablando una respuesta bien importante. Si tú quieres bendición, si tú quieres salud, si tú quieres restauración, ahí está el árbol de la vida, que es Jesucristo mismo. Rápidamente, mi amor. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Amén. Jesucristo es la respuesta para las naciones. Jesucristo es la medicina, la salud, la restauración para las naciones. Amén. Él es el que altera el código genético. Él es el que cambia el orden de las circunstancias. Amén. Para volver a traer restauración, al código genético. Juan capítulo 3, versículo 15 al 16. Rápidamente, Juan capítulo 3, versículo 15 al 16. Vamos a leerlo rápidamente. Amén. Dice, para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahora, ¿quién es la vida? ¿Quién es el árbol de la vida que vimos en el huerto del Edén? Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado lo mejor, su Hijo unigénito, ha dado el árbol de vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora, ¿qué indica esto? Sí, nos damos cuenta que Dios no es un Dios de muerte, que Dios no avala la muerte. En Dios no existe la muerte, porque Él es la resurrección y la vida. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué?
vida eterna. Entonces, Dios a través de Jesucristo, qué interesante, vuelve a alterar el código genético y vuelve a decirnos que el plan original que vimos al inicio del mensaje es que el hombre viva eternamente. A veces pensamos que Dios creó el infierno para que la gente se vaya ahí. No, el infierno fue creado para Satanás y todos esos ángeles que desobedecieron en esta mañana. Amén. Quiero comentar rápidamente, mi familia Aliento de Vida, como familia que siempre hemos sido, ocupamos 4 donadores de sangre para Vivi González. Amén. Ahí vamos a estar compartiendo las especificaciones vía WhatsApp. Ocupamos donadores de sangre, familia Aliento de Vida. Favor de comunicarse con nuestra hermana Ana González, amén, vía WhatsApp, para podernos poner de acuerdo con ella. Yo les pido de mucho favor que nos apoyen en este momento que la familia González está necesitando 4 donadores. Ya ha estado un poco más estable Vivi, amén, pero le hicieron transfusión de sangre y ocupamos ese apoyo. Como siempre, como familia, hemos estado al pie del cañón todos juntos saliendo adelante y esto no va a ser la excepción. Así que les encargo bastante, amada familia, que nos estemos ahí apoyando en esta hermosa mañana. Amén. Entonces, Jesucristo es el que nuevamente hizo esa alteración del código genético para que la gente tenga vida. Quiero que te lo grabes en tu corazón y en tu mente. Dios te bendiga, Dionisio Banda. En esta mañana, qué gusto saludarte. Amén. Me saluda seguida a tu esposa Leti en esta mañana. Qué bendición poderle saludar en esta hermosa mañana. Entonces, quiero que te lo grabes en tu corazón, que el deseo de Dios no es que tú mueras, sino que tú vivas. Ese es el diseño original de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36, mi amor. Sí, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Amén. El deseo de Dios es que tú tengas vida. Amén. Ese es el deseo de Dios en esta hermosa mañana. Juan capítulo 4, versículo 14. Juan 4, 14. Dios te bendiga, Claudia Oranday. Amén. Qué gusto saludarte. Amén. Aquí está tu hija compartiendo con nosotros. Qué bendición poder saludarte en esta hermosa mañana. Juan capítulo 4, versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amén. ¿De quién está hablando ahí, mi amor? De Jesucristo. Si tú bebes de esa agua no vas a tener sed jamás, vas a tener vida en esta mañana. Amén. Dios te bendiga. Hermana Mari. Dios te bendiga, hermana Mari. Amén. En esta mañana, Dios te bendiga, Chelis Guía, hermano de nuestro Sergio Guía, nuestro hermano Benjamín. Qué gusto poderles saludar. Los extrañamos en esta hermosa mañana. Dios te bendiga, Pastor Israel. Qué gusto saludarte, que nos estés viendo en esta mañana. Un grande amigo, amén, del ministerio. Y uno de los que el Señor, creíste en nosotros cuando pues ya tú eras un hombre ya muy consagrado en el ministerio y que siempre has estado al pendiente apoyándonos. Qué gusto saludarte, amigo. Ya nuevamente que podamos estar ahí en la iglesia, serás bienvenido nuevamente para que nos compartas una hermosa palabra. Entonces, el deseo de Dios es que tú tengas vida. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Alguien diga amén en esta mañana. Alguien diga amén en esta hermosa mañana. Apocalipsis 2:7. Dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando Jesucristo? De la salvación. Le daré derecho, amén, de comer ese árbol de la vida. Ahora, ese árbol de la vida, ¿qué produce o qué efecto tiene en nosotros? Ya vimos que tiene un efecto de vida eterna. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 2. Gloria a Dios por todos esos hermanos que están preparando un caldito de res para terminar la reunión. Amén. Les prometo que no les voy a estar de ahí predicando 2 horas, ¿verdad? Sino que vamos a tratar de ser un poco más ahí cortos en el mensaje.
Amén, pero qué bendición. Dios te bendiga, Neto. Qué gusto saludarte. Amén, ya extrañamos esa trompeta. Amén, ya extrañamos el tiempo de la alabanza en la iglesia. Qué gusto saludarte. Estamos ahí tratando de entrar a una aplicación que se llama Zoom para poder tener, hay unas enseñanzas en forma privada con la iglesia para poder compartirles. Dios te bendiga, Emanuel e Isa, en esta hermosa mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 2. Entonces, uno de los efectos que tiene el árbol de vida, vimos que era la vida eterna. ¿Y de quién es el árbol de la vida? Es Jesucristo. Pero según Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 2, si nos puedes leer, mi amor. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ahora, un efecto de tener ese árbol de vida de Jesucristo en nosotros es la provisión eterna de parte de Dios para las naciones. Quiere ver las naciones un cambio, quieren ver los presidentes verdaderamente un cambio. La solución está en el árbol de la vida, que es Jesucristo. Jesucristo es la provisión para las naciones. Queremos ver que esta pandemia se acabe en el nombre de Jesús, amado hermano. Tenemos que volver al árbol de la vida, que es Jesucristo, porque Él tiene la salud para las naciones, según Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 2. Ahora, vimos que tiene una provisión de sanidad para las naciones. Ahora, otro punto muy importante que tiene el árbol de la vida para nosotros es la recompensa y la bendición, según Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Amén, tiene recompensa y bendición. También un efecto que tiene el árbol de la vida es sabiduría y vida en la palabra. Vámonos rápidamente a Proverbios capítulo 3, versículo 18. Muy bien, mi Richard, sigue ahí poniendo las citas. Proverbios capítulo 3, versículo 18. Alguien diga gloria a Dios en esta mañana. Alguien diga en esta mañana, el Señor sigue siendo Dios y es un Dios poderoso. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Proverbios, capítulo 3, versículo 18. Dice, ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que le tienen, los que le retienen. Amén. Ella es vida. ¿Para quién? Dice, sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Amén. Jesucristo es el verbo. ¿Y el verbo qué es? La palabra de Dios. Ahí está la vida. Fíjate, aún Proverbios se está hablando de Jesucristo. La palabra de Dios es vida. El verbo es vida. Jesucristo es el verbo. Entonces en ella encontrarás sabiduría y vida en la palabra de Dios. Si tú estás pasando una necesidad, si tú estás pasando una circunstancia, agarra la palabra de Dios, agarra la escritura de parte de Dios y vas a encontrar un versículo bíblico para cualquier circunstancia que tú estés viviendo en este momento. Alguien diga amén en esta hermosa mañana. Entonces, vámonos rápidamente a Corintios capítulo 15, versículo 22. Dios te bendiga, Margarita. Qué gusto saludarte en esta mañana. ¿Qué te ha estado pareciendo este tema, Margarita? Coméntanos ahí en esta hermosa mañana. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Otra vez, me encanta ese versículo. Otra vez, vamos a leerlo. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. El pecado entró ¿por qué? Por el primer Adán. Y la vida entró ¿por qué? Por el segundo Adán. Ahora, quiero detenerme en esto. Así como por el primer Adán todos somos muertos, por el segundo Adán todos somos restituidos o vivificados. Esa palabra vivificados en el nombre de Jesús, ¿sabes lo que significa? Sopo y ello. ¿Qué significa? Otra vez lo voy a repetir. Esa palabra vivificados, que somos vivificados por el postrer Adán, significa en el hebreo sopo y eo,
que significa vivir joven o que la vida sea incrementada. O sea, Dios volvió a alterar el código genético en el hombre para que el hombre viva nuevamente eternamente. Por eso dice la palabra, y ahorita vamos a entrar sobre los 7 Adanes. Aleluya, esto va a estar interesante. Dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo vuelve a restaurar. Amén, porque en Cristo, en el segundo Adán, hay una restauración en el árbol de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Esto significa que los que estamos en Cristo, nuestro código genético se vuelve a reprogramar y vuelve al diseño original de Dios. Es por eso que los que morimos en Cristo es ganancia, porque vivimos eternamente. Alguien diga gloria a Dios en esta mañana. Ahora, lo interesante en esto es que hoy en día solo la piel cambia 7 veces. Hoy en día solo la piel cambia cada 7 días y las células son creadas. Me llamó mucho la atención porque dice que las células cambian cada 7 días y las células son creadas por un factor llamado huesos. Ay, me llamó mucho la atención eso, como que las células son creadas por los huesos. Entonces me metí un poquito a la ciencia médica y nos indica que las células son regeneradas o son transmitidas por la médula ósea. Entonces, por eso llamada médula ósea, que en ella está la sangre. Ahora, Salmo 32:3, porque yo decía, ¿por qué David decía, y mis huesos se envejecieron? Salmo 32:3. Si podemos leerlo en esta mañana. Dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. ¿Otra vez? Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Ahora, ¿qué es lo que el salmista decía? Que sus huesos se habían secado. Y al estar seco, esos huesos al estar muertos ya no generan células. Y esto produce cáncer. Cuando viene el cáncer es porque los huesos ya no están produciendo células. Ahora, esto es muy interesante. Entonces, cuando Dios viene a alterar este código genético, hermano, está produciendo vida. Entonces, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 27, Efesios 5, 27, él mostró los síntomas de la involución de la iglesia. Aleluya, me llamó mucho la atención esto. Efesios 5, 27. Deme chancito unos 20 minutos más, hermano. Estamos terminando para entrar en un tiempo de oración. Efesios capítulo 5, versículo 27, si podemos leerlo, mi amor. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Ah, qué interesante. Fíjate, dice que para presentarse a la iglesia. Ahora, ¿de qué está hablando? De Jesucristo, para presentarse a Jesucristo mismo, una iglesia sin ¿qué? Sin mancha. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Sin enfermedades y sin arruga. ¿Qué quiere decir esto? Sin envejecimiento. Entonces Dios está diciendo, a través de mí no hay enfermedades y a través de mí el hombre no envejece. Esto quiere decir que cuando nosotros seamos arrebatados con Jesucristo, hermano, nuestro cuerpo no va a ser igual, no va a envejecer. Va a ser transformado nuestro cuerpo. Aleluya, es otro tema muy importante y un misterio de parte de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál era el plan de Jesús? Isaías capítulo 53, versículo 10. Rápidamente, Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Otra vez, está hablando del Salvador. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿Sabes lo que hizo, mi amor? Jesucristo. Está hablando el profeta Isaías. El profeta Isaías lo estaba profetizando. Dijo, Jesucristo vino
tomó la muerte, la desobediencia de Adán, agarró esa alteración del código genético, amén, se fue a la cruz y tomó un lugar que le correspondía al ser humano, cambió el orden genético del ser humano, restauró los cromosomas de Adán, amén, para que el hombre, que estamos hablando de esta generación, tú y yo, vivamos eternamente. Eso es lo que está hablando el profeta Isaías. Qué interesante es esto. Vámonos rápidamente a Isaías, perdón, a Corintios capítulo 15, versículo 45 al 52, si lo podemos leer ahí, aquí lo tengo. Isaías capítulo 15, versículo 45. Y así también está escrito que el primer hombre Adán fue hecho alma viviente y el último Adán es espíritu que da vida. Qué interesante está hablando el apóstol Pablo. Dice, asimismo que el primer hombre se llamó Adán, fue alma viviente. Amén. Está hablando del primer Adán y el segundo, el último Adán, que es el espíritu que da ¿qué? Vida. Entonces es el que da aliento de vida, es el que da ¿qué? Es el árbol de la vida. Entonces la restauración y la sanidad está en Cristo Jesús. Versículo 46 dice, sin embargo el espiritual no es primero sino el natural y luego el espiritual. Versículo 47, el primer hombre es el de la tierra terrenal y el segundo hombre es el del cielo, hablando de Jesucristo. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que significa esto según la línea de la humanidad? Que hay dos líneas de las cuales vivir, una de la muerte del linaje de Adán. Por eso dice que cuando todos pecamos estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Porque ¿de qué está hablando? Del linaje de Adán, del primer Adán. Pero dice que todos los que de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué está hablando? Del segundo Adán. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ¿qué? Vida. Aleluya, Dios corta con ese código genético. Ahora, Proverbios capítulo 24, versículo 16, si lo podemos leer ahí. Proverbios capítulo 24, versículo 26. Dios te bendiga, Normita. Qué gusto saludarte ahí. Veo que estás conectada. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia en esta hermosa mañana. Proverbios capítulo 24, versículo 16, si lo tenemos ahí, mi amor. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Amén. Qué interesante es esto. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo vuelve a levantar. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios nos ha dado oportunidades para volver a reiniciar, para volvernos a restaurar, para volver a cortar todas esas situaciones que a veces nosotros estamos viviendo. Entonces vamos a ver algunas cronologías de los Adanes. Aquí esto quiero que no me lo malentienda, porque no decía el pastor dice que hay 7 Adanes. Estamos hablando de una forma figurada de lo que la palabra nos dice. En Génesis capítulo 1, versículo 1, rápidamente, mi amor. Dice, Dios desde el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. ¿Cómo era la tierra? Había un desorden. Dios tuvo que traer ¿qué? Una regeneración. Dios tuvo que traer un cambio ahí en la tierra, porque la tierra era un caos. ¿A causa de qué? De la rebelión del cielo. Amén. Entonces estamos hablando ahí de la creación del hombre. Es el primer Adán. Dios tuvo que traer un cambio. Cuando Dios creó al hombre, hizo los árboles, hizo eso, la tierra fue alterada. Porque ¿qué fue lo que sucedió? La rebelión del cielo. Me voy a meter en un tema profundo, pero luego lo explico. Cuando el hombre fue creado, antes de eso, hubo una rebelión en el cielo y fue expulsado ¿quién? Satanás. Amén. Y cuando fue expulsado del cielo, ¿a dónde vino? La tierra. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Un caos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Crear al hombre, amén, y restaurar ¿qué? La tierra, para que la tierra fuera ¿qué? Poblada. Amén. Entonces estamos hablando de ¿qué? Del primer Adán. Ahora, segundo, aleluya, su objetivo era desarrollar, estamos hablando de, ya, Dios creó a Adán, ¿sí? Y luego, ¿qué fue lo que sucedió con Adán? Que vio que necesitaba, ¿qué? Una ayuda idónea para poder, ¿qué? Reproducirse en la tierra. ¿Por qué? Porque Adán fue creado y Adán no iba pues a embarazarse solo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Amén, cuando habla de, según dice la Biblia Septuaginta, amén, que Adán
La Biblia Reina Valera dice que el hombre fue sacado de la costilla, pero la Biblia en el original, Septuaginta, que está más pegado al original, dice que el hombre fue partido en dos. Amén. O sea, Dios quitó una parte del hombre, amén, para poder sacar a la mujer. Luego voy a explicar esto, hermano, porque no quiero traer una confusión o que esto se malinterprete y diga el pastor está predicando herejías que no traen un sustento en la palabra de Dios. Pero hay que irse un poquito al original, hermano, para poder entender. Amén. Entonces Dios creó al hombre, amén, Adán y Eva. ¿Para qué? Para que pudieran administrar lo que Dios les había dado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? No tuvieron ese sentido de responsabilidad y perdieron ¿qué? Todo lo que Dios les había dado y fueron expulsados ¿de dónde? Del Edén. Del Edén. Amén. Ahora, hubo un tercer Adán, Set Adán. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Caín mató a Abel? Muere Abel, y Caín fue ¿qué? Un vagabundo errante. Entonces eso quiere decir que la familia de Adán y Eva perdió ¿qué? Su familia. Entonces si usted lee más adelante en Génesis capítulo 4 y dice que volvió Eva a unirse con Adán y tuvo un hijo llamado ¿qué? Set. Amén. Estamos hablando de un tercer Adán. Amén, en el cual Dios dio una oportunidad de que la tierra volviera a ser regenerada. ¿Esto qué quiere decir esto, amado hermano? Yo no sé, aleluya, alguien diga amén, que Dios siempre nos está dando una oportunidad de vivir. Sí, amén. Para Dios es muy fácil decir, se termina todo y destruyo todo y se acabó, yo sigo siendo Dios. Pero Dios siempre tiene una oportunidad para que el ser humano recapacite y enderecemos nuestros pasos. Entonces Dios le dio una oportunidad a Adán y Eva, ¿de qué? De que volvieran, amado hermano, a procrear. ¿Para qué? Para que el hombre volviera a vivir. Y luego después en Génesis capítulo 6, versículo 9, hay otro hombre llamado Noé. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió en Génesis capítulo 6, versículo 9? Dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre la gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Dios le da una indicación a Noé. Voy a destruir la tierra. Prepárate. Un arca. Amén. En la cual tú puedas meter metas a tu familia. Te lo voy a estar parafraseando. Y metas a ciertas especies de animales. Porque voy a tener un diluvio que voy a acabar con ¿qué? Con toda la tierra. ¿Por qué? Porque han desviado sus caminos. Entonces Dios le dio una nueva oportunidad. ¿A qué? Al hombre de regenerarse y de vivir. Ahora, fue a través de Noé. Génesis capítulo 9, versículo 1, mi amor. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con esas palabras. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Wow, ahí hubo una regeneración. Dios acabó con el diluvio. Y por eso vemos el arco iris, que significa un pacto de Dios en el cual no va a volver a haber un diluvio mientras esté en esta tierra. Y Dios les dijo, reproduzcanse nuevamente, les doy la oportunidad de que vuelvan a vivir. Aleluya. Y el siguiente Adán es Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 17. Dice, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Aleluya. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Dios a través de Abraham levantó una simiente, amén, en el cual, aleluya, él iba a ser padre de naciones. Y cuando Abraham estaba en Génesis capítulo 22, ofrece a su hijo Isaac, era una tipología de Jesucristo, amén, en el cual iba a dar la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Otro pueblo llamado Israel, Dios toma un pueblo escogido, otro Adán, amén, que representaba a Dios sobre la tierra, pero amaron más las tinieblas. Génesis capítulo 46, versículo 3. Génesis capítulo 46, versículo 3. Es el sexto Adán. Dios levantó un pueblo, Dios levantó a Israel, amén. Génesis capítulo 46, versículo 3, mi amor. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo, no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Amén. Dios le da una oportunidad nuevamente al pueblo de Israel. Y quiero preguntarte en esta mañana, amado hermano, amigo que me escuchas, ¿cuántas veces Dios nos ha dado o te ha dado una oportunidad
de volverte a regenerar y restaurar. ¿Qué es la palabra regeneración? Volver las cosas a su estado original. En un versículo de la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla sobre la regeneración. Eso quiere decir que el hombre vuelva a su estado original. Amén. Y el séptimo Adán, amén, llamado Jesucristo. En él se lleva la obra de la reivindicación, amén, de todas las cosas. A través de estos hombres Dios da una oportunidad, pero no eran perfectos. Por eso Jesucristo tuvo que venir a través del linaje de David, en el cual Dios escogió a María. Estábamos viendo al principio del mensaje que la sangre de Jesús solamente tiene el cromosoma de la madre, aleluya, porque la sangre de Jesucristo no podía venir contaminada, tenía que ser pura y sin mancha para presentarla delante de Dios. Y este es el Adán Jesucristo, que vino a ser el que nos vino a vivificar y cambiar el código genético para que tú y yo tengamos vida. Amén. ¿Y vida qué? En abundancia. Alguien diga amén en esta hermosa mañana. Amén. Yo quería compartirte este mensaje en esta mañana para ver que el propósito de Dios en nuestras vidas, como hemos estado escuchando a través de muchas noticias y gente que hemos estado escuchando, ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios permite la muerte? Qué injusto es Dios, pero vemos en Ezequiel que el deseo de Dios y el diseño original de Dios es que tú y yo tengamos vida. Dios no es el que provoca la muerte, sino la desobediencia del hombre. Amén. El camino del hombre es el que nos lleva a la muerte. El deseo de Dios siempre desde el inicio de la creación es que tú y yo tengamos vida en esta hermosa mañana. Yo no sé si haya peticiones, amén, si nos puedan compartir sus peticiones, amado hermano, para estar orando, familia, aliento de vida en esta hermosa mañana. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que ahí en su casita nos tomemos un tiempo de oración, ya en la 1:10, amén, y nos podemos pasar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana, amén. Hay mucho que comentar en esta hermosa mañana, pero sé que también hay un tiempo que podemos delimitar también, y quiero orar por la congregación Aliento de Vida en esta hermosa mañana. Quiero orar por las economías, quiero orar por los trabajos, quiero orar por la sanidad, quiero declarar una palabra de parte de Dios. Quiero compartirles que en esta semana también recibimos una bendición de uno de nuestros hijos, que ya en su momento se los compartiré. Ya vamos a tener una página de internet propia para la iglesia. Ahorita más adelante se la vamos a estar compartiendo. Hay que juntarnos, hay que documentarla, hay que alimentar la página de internet con un dominio de 1 año aproximadamente, en el cual vamos a estar compartiendo tutoriales, predicaciones, enseñanzas, amén, actividades de la iglesia. A través de este medio, de este caos, Dios se sigue moviendo, Dios sigue haciendo cosas, Dios no para, hermano. Dios es un Dios que trabaja las 24 horas del día, amén. También vamos a estar creando el programa a través de YouTube, a través de Facebook, que se va a llamar Aliento de Vida, un lugar para comenzar de nuevo, donde vamos a estar compartiendo el evangelio, vamos a estar evangelizando para que estos videos se reproduzcan, amén, a muchas partes, amén, y puedan llegar a alcanzar a mucha gente. Yo creo que estemos orando, amén, en esta mañana. No sé si han llegado peticiones en esta mañana. Si no es así, vamos a estar compartiendo, amén, en esta mañana oración. Yo quiero que ahí en tu casita tomes un tiempo y vamos a orar en el nombre de Jesús por toda la gente que necesita sanidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hermosa mañana, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra, por la bendición que nos das de poder escuchar tu mensaje, Señor, a través de estos medios. Señor, reconocemos a Adonai, Señor soberano, que tú eres un Dios sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, a ti nos acercamos confiadamente porque sabemos que tú eres el árbol de la vida, según lo que nos indica Apocalipsis en esta mañana, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, por David García, Señor, por esa insuficiencia cardíaca, Señor, que ha estado manifestando.
Declaramos el propósito de Dios sobre su vida, sobre su familia, en el nombre de Jesús, el llamado, el propósito en el cual tú lo has levantado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que toques el corazón de él, Señor, y sea restaurado su órgano, Padre, que llamado corazón, Señor, para que él, Señor, esa insuficiencia cardíaca desaparezca en el nombre de Jesús. Aunque hay una evidencia médica, Padre, que tiene problemas de corazón, para ti no hay nada imposible. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, declaramos esa sanidad. Declaramos, Señor, que tú le empezarás a restaurar su salud, Padre, para que cumpla el llamado y el propósito por el cual tú lo has levantado en este tiempo, en esta casa. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos también por Ana Martínez, Señor, esposa de nuestro hermano Gabriel, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, cancelamos, Señor, toda temperatura, Señor, que trae, en el nombre de Jesús. Aleluya, y cancelamos todo diagnóstico que el médico pueda dar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, para que todo salga bien en esos exámenes que ya se ha realizado. Padre, tu palabra dice, Señor, que cuando vino las plagas, las pandemias, Señor, en el pueblo de Egipto, había un cordero que habían metido en la familia, y ese cordero era la protección, y ese cordero era la salvación. Hoy declaramos el cordero de Dios en las familias de nosotros, Señor, para que proteja a través de la sangre, Señor. Aleluya. Y decía unas instrucciones que tú habías dado, que esa sangre había que ponerla en el dintel, aleluya, para que cuando pasara el ángel de muerte, esa plaga no pegara, Señor. Y eso nos indica que nosotros tenemos que reclamar la sangre del cordero en nosotros, en nuestra familia. Y declaramos que sobre las familias de Aliento de Vida y sobre las familias de las iglesias en general, en Monterrey, en las naciones, en México, Padre, tú guardarás la vida de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos que cuando vayas a ver esos resultados, no hay completamente nada. Estás sano, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor, por Jorge Garza Moya, Señor, en el nombre de Jesús, que tú traigas, Señor, la petición de su madre, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, todos los anhelos y los deseos, ese alcanzamiento de salvación sobre Jorge Garza, Señor, se cumplirán las peticiones de su corazón en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, por la sanidad de Dael, Señor, envía tu palabra, Señor, cancelamos toda enfermedad, Señor, a través del árbol de vida, declaramos sanidad completa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que sana, Señor, tú eres el Dios que salva, tú eres el Dios que restaura. Te pedimos por el negocio, aleluya, de la familia Uresti, Señor Rodríguez. Todos los planes, todos los propósitos, aún en tiempo de crisis, Señor, aún a través de que negocios se están cerrando, Señor, tú eres el árbol de vida, de provisión para la familia Uresti Rodríguez, y declaramos, Señor, que no escaseará, Señor, al contrario, será de bendecido los negocios. Aleluya, que plante la iglesia. Te pedimos por José Isabel, Señor, que sale fuera, en el nombre de Jesús, que tú seas guardando su vida, Señor, guardando su integridad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por el caso de Juan Galván, Señor, papá de nuestro hermano Alex, Señor, toma en sus manos ese caso, Señor, y que puedan liquidarlo, Señor. Declaramos que ese asunto legal se destraba en el nombre de Cristo Jesús. Dios ha puesto esta palabra Juan en mi corazón, y Dios va a destrabar esos asuntos legales en el nombre de Jesús, para que Dios obre en justicia, porque una de las facetas del Señor, así te dice Juan Galván, Él es Jehová Siquenu, Él es nuestra justicia, y Dios va a traer justicia en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana te pedimos por Vivi González, Señor, en el nombre de Jesús, ahí donde está en el hospital. Declaramos la sanidad completa, la obra completa en el nombre de Cristo Jesús
sobre su vida, Señor. Sana sus riñones, sana su sistema digestivo, Señor. Limpia su sangre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te pedimos por todas las viudas de la iglesia, te pedimos por la gente que no tiene trabajo, Señor, en la iglesia, por todos aquellos que tienen necesidad. Seas tú supliendo y bendiciendo, Señor, sus vidas, trayendo bendición, economía en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro bendición sobre todos tus hijos que tienen negocios, Señor, que no escasee la harina, el aceite, el pan, Señor, que sea de bendición para cada uno de ellos, Señor. Suple toda necesidad de trabajo, aquellos que tienen ventas, Señor, en el nombre de Jesús, súplele, provéele, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por Ana Cázares, Señor, por la paz de su hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres el árbol de vida, en el nombre de Jesús, que trae la paz, la restauración por sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Por Gerardo Hernández, para que Dios toque su corazón y acepte a Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús. Traiga la salvación en ellos, Padre, en esta hora. Declaramos que son tiempos, Señor, que vendrá la salvación como nunca antes. Tiempos donde tú estás poniendo el hambre en la gente, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por nuestras familias, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, Señor, por mis padres, por mis suegros, Señor, por las familias de los jóvenes que están aquí en esta mañana. Que seas tú alcanzándolos, Señor, alcanzándolos en el nombre de Jesús, guardándolos, Señor, de toda pandemia, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos, Señor, la bendición, el bien y la misericordia seguirán sobre tu familia, aliento de vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la gente que nos está escuchando, todos aquellos que están enfermos de cáncer, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que las células en los huesos empiezan a volver a reproducir. Hoy hablamos a sus médulas óseas, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Declaramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que todas esas células óseas empiezan a volver a reproducir, esas células, para que sean restauradas. Aleluya, aleluya. Ay, pastora Gaby, había una persona que te había mandado, aleluya, un video donde unos imágenes donde había cáncer. Yo quiero que tú le mandes esta palabra, aleluya, y ordenamos a sus médula ósea en el nombre de Cristo Jesús, para que sea sanada y restaurada y empiecen a producir células, Padre, para que el cáncer, hay una alteración genética a través de Jesucristo, y sean restaurados en el nombre de Cristo Jesús. En esta tarde bendecimos a tu pueblo, guarda a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición poderles ver llevado este mensaje en esta hermosa tarde. Amén. Y quédense con esta palabra sembrada en su corazón. Gracias a todos aquellos que nos pudieron sintonizar en este tiempo de mensaje. Creemos y estamos pidiéndole a Dios que esto ya termine. Amén. Pero mientras, pues seguimos predicando la palabra del Señor en esta mañana. Dios te bendiga, hijo Nacho. Qué gusto saludarte. Amén. En esta hermosa mañana, a ver cuándo nos echamos unas costillitas ahí con una salsita y unos frijolitos bien ricos. Amén. Qué gusto puedes llevar este mensaje a través de este medio. Amén. Reciban un saludo de nosotros los pastores Aliento de Vida. Mi amor, si puedes dar un saludo antes de irnos de esta transmisión. Dios nos bendiga mucho, hermanos. Estamos orando, seguimos orando, ¿verdad?, por esta situación, pero creemos y declaramos que pronto vamos a volver a estar juntos, reunidos, alabando el nombre del Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Declaro una semana bendecida, una semana próspera, una semana de victoria, y declaro puertas abiertas para todos aquellos, amén, que estén necesitando de una provisión, de un trabajo, de incremento en ventas en su trabajo. En el nombre de Jesús, que el Señor me los bendiga. Amén.